mi interior, lo primero que hago es dar gracias por tener vida, dar gracias por estar sano, dar gracias por tener que comer todos los días, y pidiendo siempre la bendición del Señor y su iluminación para poder servir mejor, para poder tener la bendición de poder representar bien a quien quiero representar. Y hoy por eso me da mucho gusto que hayamos iniciado así. Agradecerles a todas y todos por este cálido recibimiento entre amigos, entre compañeros, gente que nos queremos relacionar. Y yo no diría solamente representar, sino como bien decía el doctor, también de que podamos irnos retroalimentando y ayudando en este país. Que hoy yo algo que celebro mucho de ustedes es estos planteamientos que nos hacen. Creo que es importante porque hoy el país, y en especial Veracruz, nos estamos empezando a malacostumbrar solamente a tratar de escuchar qué nos ofrecen, pero pocas veces hay grupos como es el de ustedes que proponen, que no solamente pide, sino que también le suma al país. Y hablando, como lo estábamos haciendo, del discurso de Lincoln, como lo hacía del discurso de Obama, también hay una frase muy característica de otro presidente norteamericano que es Kennedy, que él decía: no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y creo que este caso es muy representativo. Ustedes están proponiendo lo que podemos hacer por nosotros. Y creo que eso es algo fundamental hoy en día, como la política funciona, donde básicamente mucha gente, ante la desazón de los políticos, el desencanto, diría yo también, con el sistema político en general de todos los partidos, pues ahora la gente, muchos mejor esperan a ver qué les pueden dar, qué puede el político llegar y decirle: yo te voy a dar esto o el otro. Y muchas veces caemos en una política de oferta y demanda, una política que no debe ser así. La política el día de hoy debe de tener un altísimo, altísimo grado de fibra moral en cada uno de los que buscamos tener esto. En cada uno de los que buscamos hoy representar, Rafa en el Distrito 12, Humberto en el cuarto, un servidor en todo Veracruz, debemos de tener un alto sentido de fibra moral dentro de nosotros, de valores, de corazón, de educación, que seguramente se recibe desde el hogar. Yo así lo recibí con mi madre, con mi padre. Hoy cumpleaños de casados, por cierto. Y que desde siempre nos enseñaron, pues en primer lugar, la cultura del respeto, de la humildad, de siempre actuar conforme a los valores, no solamente de una religión, sino los valores universales del ser humano, de amor, de caridad, de sencillez, de humildad. Y siempre hemos tratado de dirigir nuestra vida en ese sentido y en el servicio público, que hoy en día es cada vez más difícil, pero más gratificante cuando uno actúa de esa manera. Que a veces tratar de actuar como lo hacen muchos otros, con la mentira, con la perversidad, actuando simple y sencillamente por el interés político u democrático, podría resultar más fácil. Pero yo siempre lo digo a muchas personas: yo prefiero perder un voto por decir la verdad que ganar muchos votos por decir mentiras. Creo que es mucho más gratificante y que sirve mucho más, porque la bondad, el corazón, la sencillez, la humildad, la gente la percibe y la gente también la sabe apreciar. Por eso era para mí importante también venir con ustedes. Aprovecho también para pedir una disculpa de antemano, porque yo me voy a tener que retirar unos minutos. Nos convocaron antier a una comida en la Ciudad de México con nuestra candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, a los candidatos al Senado de todo el país. Sin embargo, yo no quise dejar de venir hoy con ustedes, en primer lugar, para llevarme pues las inquietudes, las propuestas del grupo y poderles platicar, aunque sea rápidamente, el proyecto que tenemos para Veracruz, que esencialmente es un proyecto de cambio para nuestro estado. Yo estoy convencido, y sé que Humberto y Rafa también, de que Veracruz hoy necesita un cambio, necesita que las cosas se hagan de manera diferente, necesita que vayamos cambiando esa manera de hacer política, que sin duda alguna pues hoy ha llevado a nuestro estado a tener una situación de violencia y de inseguridad como nunca la habíamos visto, una situación de pobreza, de desempleo, de falta de desarrollo económico, infraestructura,
como tampoco la habíamos visto como consecuencia de las grandes deudas que Veracruz tiene hoy, y que yo lo digo siempre con varios compañeros, que las de Coahuila a mí me suenan a broma cuando escucho la cantidad de la deuda de Coahuila y la cantidad de Veracruz es prácticamente al doble lo que debemos nosotros. Sin embargo, pues los medios de comunicación solamente han decidido publicitar la de Coahuila por alguna razón, pero que hoy nos tiene al Estados Unidos una gran depresión económica, diría yo, que del año 2008 a 2010, que es más o menos una época reciente, tuvo como consecuencia que 600,000 familias veracruzanas entraran en una situación de pobreza. Y hoy tenemos 4 millones de veracruzanos en esa situación, de los cuales 2 millones están en situación de pobreza alimentaria, el grado más extremo de pobreza. Es decir, ellos no saben si tendrán el día de hoy la bendición de llevarse, aunque sea un taco a la boca, o a sus familias o a sus hijos. Son 2 millones de veracruzanos como nosotros que están hoy en esa situación. Y que la situación es desesperante, es preocupante, y que por eso necesitamos voces que la alcen y la hacen fuerte por todos los veracruzanos. Necesitamos un estado de equilibrio, diría yo también. ¿Por qué lo digo así? Nos pasó en el pasado que había gobernante en turno, que no lo voy a mencionar, pero muchos se lo van a imaginar, que decía que en Veracruz no había secuestros, no había extorsiones, no había levantones, no había robos, prácticamente no había nada, ¿no? Y salía así en todos los medios de comunicación, y salían los diputados federales a decir, sí, en Veracruz todos estamos seguros, en Veracruz no hay secuestros, no hay levantones, no hay extorsiones, no hay robos, no hay nada, ¿no? Casi que uno podía salir a la calle con su dinero enseñándoselo y aquí nunca le iban a robar a uno, no. Pero ¿qué pasaba? Quienes debían ser el contrapeso de ese poder, que eran los diputados federales y locales en ese entonces, pues todos estaban sometidos a ese poder, todos tenían un jefe, su jefe era esa figura política pura. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando le preguntaban a quien debía ser el contrapeso, decía, sí, en Veracruz no pasa nada. Hoy en el tema del empleo igual, todos tenemos empleo bien pagado, bien remunerado, pobres, no, Veracruz no existen, para nada, Veracruz está perfecto en todo sentido. Educación, ¿no? Perfecto, está todo muy bien. Hay más de 3,000 escuelas en el estado que no tienen baño, por ejemplo, que es un dato que no mucha gente sabe, pero que es preocupante. A lo mejor a los hijos de muchos de ustedes la escuela está bien, sin embargo, nosotros también tenemos que ver por los demás. Si otra escuela en la Sierra Zongolica, pensé, no tiene baño, pues esos jóvenes, seguramente esos niños, no estarán educados de manera correcta. Si no hay siquiera baño, imagínense la condición de educación que tendrá ese niño. Pero ese niño, más adelante, crecerá a la par de los hijos de muchos de los que están aquí y coincidirán en generaciones, y en la medida que ese niño esté menos educado que el nuestro, el Estado seguirá igual. Nosotros necesitamos generar esas condiciones de igualdad en todos, de ver por todos, de no ver solamente la casa de uno, sino ver también la del vecino, ver cómo está el de enfrente y preocuparnos también por esa persona de corazón. No podemos hoy tener una sociedad dividida, una sociedad que solamente vea por la propia casa, sino ver por los demás. Y en la medida que esos demás estén mucho mejor, en la medida que a todos nosotros nos duela que hoy haya 2 millones de veracruzanos que no saben si van a comer, vamos a poder también salir adelante como Estado. Vamos a tener un Estado más solidario, un Estado más humano con todos nuestros paisanos. Y en esa medida creo que es importante que hoy tengamos los pesos y contrapesos necesarios. Lo digo en un ánimo de mejorar al Estado. El día de hoy, y con todo respeto lo señalo así y lo he dicho en todos los foros, de nada nos serviría a los veracruzanos tener senadores, o en el caso de los compañeros diputados, del mismo partido del gobierno estatal, por la sencilla razón que el gobernador sería su jefe, no sería la sociedad, no sería la gente. Y yo simplemente les haría la pregunta, si ustedes creen que si en Veracruz viniera alguna cuestión mala, alguna otra hora de violencia o algo así, si ustedes creen que un diputado federal o un senador del PRI le va a decir en algún momento al gobernador que está actuando mal. Yo creo que todos sabemos que la respuesta es que no. Yo vi incluso en el Congreso local
algunos diputados y diputadas que votaban en contra de su propia familia, una diputada que votó en contra de su marido a su cuenta pública porque se lo ordenaron. Pues esa persona no va a crear los equilibrios necesarios para que la voz del ciudadano se escuche. Si el día de mañana tenemos una diputada o un diputado del PRI y la alcaldesa o el alcalde o en cualquier otro lugar no hacen lo que deben de hacer, no les van a decir nada. Hoy necesitamos un estado de pesos y contrapesos donde también con esa oposición que se pueda tener, el propio gobierno estatal, municipal, se obligan a ser mejores por una simple dinámica de equilibrios políticos. Cuando se hace un absoluto en política nunca es bueno. La política siempre debe de tener sus pesos, sus contrapesos, de manera que el sistema político vaya funcionando, que hoy nos ha estado fallando también. Por nuestra parte ofrecemos ser una voz responsable, una voz crítica cuando haya que hacerlo y una voz también correlativa y coparticipante cuando lo tengamos que hacer. Responsabilidad, con toda objetividad también, porque no se trata de ser oposición nada más por ser, se trata verdaderamente de ser representantes de la gente. Hoy no podemos permitir, y algo muy importante que decían era la rendición de cuentas en los políticos, en específico en los legisladores, locales, federales, senadores también. Mucha gente no sabe ni siquiera cómo vota su representante o quién es, y le preguntas quién es tu diputado, ¿no? ¿Quién sabe, no? O por quién te toca votar, por Rafa o por Morelli, que se dividen prácticamente la ciudad. Mucha gente no sabe, mucha gente no se informa, pero eso es culpa del sistema político y de los políticos principalmente, porque no han tenido un acercamiento con la sociedad, no han tenido un acercamiento con los diferentes grupos, no han tenido un acercamiento que les permita que los ciudadanos los evalúen, que los ciudadanos verdaderamente puedan ver quiénes son sus representantes y por qué lo son. Creo que es importante este tema y a mí me gustaría comprometerme 100% en el tema de rendición de cuentas. En una primera instancia, si me lo permiten, aquí por medio del doctor Vadillo, quien ustedes consideren, que podamos tener reuniones de este tipo cada vez que ustedes lo consideren necesario. Yo siempre soy de la idea de poner fechas, es decir, una vez cada mes, cada 2 meses, como ustedes consideren, donde, como tú decías, hay una tribuna abierta y en petit comité también, donde podamos decir lo que queremos hacer. Por ejemplo, está el tema del artículo 24 constitucional, que al día de hoy pues hay una gran polémica. Lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es hablar con todos y ponernos de acuerdo. No podemos seguir teniendo políticos que creen que tienen la gran verdad solamente por ser políticos o por tener la posición de diputados o senadores o lo que sea. Tenemos que ser cada vez más abiertos a la sociedad. Si hay una iniciativa de ese tipo que podría traer un eventual problema entre diferentes grupos religiosos, vamos a sentarnos a la mesa a platicar, a dialogar, a estudiar y a consensuar qué es lo que le hace falta también a este país. Que nos sentemos, que platiquemos, que debatamos también, que la diversidad de ideas y opiniones siempre es buena para un país y que a fin de cuentas tomemos decisiones correctas, que le aseguren a todos, o por lo menos a una gran mayoría, si no se consigue una unanimidad, que se respeten sus derechos, que se respeten sus creencias, que se respete en lo que ellos el día de hoy piensan, juzgan, y de esa manera podemos tener un acercamiento con la sociedad. Yo, siendo un político joven, digamos, de edad joven, siempre he pensado desde hace muchos años que me cae muy mal o muy gordo, por decirlo coloquialmente, aquellos candidatos o políticos que piensan que por serlo ya saben todo. Entonces de repente hay alcaldes que llegan y dicen, no, aquí hace falta canchas de básquetbol porque a mí me gusta el básquetbol. Yo supongo que a todos los ciudadanos del municipio les gusta el básquetbol, pero a lo mejor lo que le gusta a esa gente es el béisbol, o el voleibol o cualquier cosa, pero como él es el alcalde y él es el alcalde, pues ya, punto, ¿no? Y en el caso de las iniciativas de ley con los diputados y senadores es igual. Yo lo viví en el Congreso local, donde de repente había compañeros que hacían iniciativas que ya estaban hechas, pero que no habían estudiado, no se habían acercado a la gente, o de repente metían iniciativas, según ellos, para ayudar a ciertos sectores de la sociedad, y de repente llegaban esos sectores a protestar al Congreso, porque iban totalmente en contra de sus intereses, pero que simplemente por una
razón, yo siempre le digo que de humildad no se decidieron a preguntar primero, a no decir no estoy suficiente informado o no sé, ni mucho menos. Creo que eso es una parte importante que hoy tenemos que retomar como representantes populares, que lleguemos y que cuando tengamos cierto sector de la sociedad que pueda ser afectado o beneficiado por una iniciativa de ley, nos acerquemos con esos sectores a platicar, nos acerquemos con esos sectores a ver que verdaderamente les sirva, y que también cuando no sepamos digamos no sé y mejor te pregunto, hermano, no sé y mejor acudo a ti para que tú me orientes en qué sentido. Creo que hoy tenemos que retomar esa humildad. A mí nunca me da pena decir que no sé, más pena inventar o más pena otras cosas. Creo que hoy es importante que tengamos ese acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad para ir cambiando nuestro estado. Hoy vimos una situación de inseguridad en Veracruz como nunca en la historia, desgraciadamente. Nosotros coincidimos 100% en el tema de la Policía Federal o la Policía Nacional, donde se tiene el proyecto ya de nuestra candidata de 150,000 efectivos por lo menos. Yo he venido trabajando este proyecto desde hace muchos años, trabajé en la PGR muchos años, trabajé en el CISEN muchos años, y me tocó ver las experiencias positivas de Colombia, de otros países, donde funciona y funciona bien una Policía Nacional. El más claro ejemplo, digamos, en la vida diaria del ciudadano, yo les preguntaría a ustedes, ¿quién es el director de la Policía de Veracruz? Yo mismo no lo sé, ¿no? Pero yo les pregunto si alguien sabe quién es el director de la policía. Como se da en otros países del mundo, donde en varios lugares de Estados Unidos se sabe que el sheriff es tal señor, pero aquí no hay nunca consecuencias de nada. Simple y sencillamente no sabemos ni siquiera quiénes son los responsables de la policía. No sabemos si son gente honesta, si es gente que nosotros mismos aprobamos o no aprobamos. ¿Por qué? Porque solamente en Veracruz tenemos alrededor de 190 cuerpos policiales, con igual número de mandos. Entonces es muy complicado que alguien asuma responsabilidad sobre esos mandos. Si creamos una sola Policía Nacional, tendremos 32 mandos estatales y un mando nacional. Y ahí sí sabremos como sociedad a quién decirle es tu responsabilidad, es tu culpa. Porque hoy es muy fácil querérsela sacar. Hoy es muy fácil decir todo es culpa del presidente Calderón, yo me lavo las manos y nada más. Pero el 90% de los delitos que se cometen en Veracruz son del fuero común. Es decir, son de responsabilidad estatal. Solamente el 10 son delitos federales. Pero ese 10 es el delito de alto impacto, balaceras y narcotráfico. Sin embargo, el 90% de más secuestros, extorsiones, robo a casa habitación, de robo de automóvil y otros más, son de autoridad estatal. Pero hoy no podemos tampoco permitir eso mismo, que todo se lo queramos aventar al gobierno federal. Necesitamos una sola policía federal, bien coordinada, con un marco jurídico acorde, un sistema penal que ya pase al sistema penal acusatorio que se viene trabajando desde el año 2009 en nuestro país, y que hoy no se ha logrado pasar simple y sencillamente por una falta de voluntad, por una falta de fuerza y una falta de esfuerzos también. Por el otro lado, en el tema económico, el tema de abatimiento de la pobreza, tenemos que generar unas políticas de abatimiento de la pobreza coherentes y que vayan más allá de los sexenios. Si como país no vemos un poquito más allá, si como país solamente queremos solucionar el problema que está aquí, pero no pasar esa barrera y ver el problema que viene, nunca nos vamos a modernizar, nunca vamos a ser un país de progreso. Por eso es importante que hoy también busquemos las soluciones a los problemas que vienen más allá, que vayamos buscando los problemas que el ciudadano generalmente quiere que le soluciones el problema del día a día, y estoy de acuerdo que hay que hacer, pero también es nuestra obligación y responsabilidad ir viendo el problema que viene, o ir tratando de que ese problema no se dé más adelante, aunque eso no sea vendible políticamente. Nosotros es la responsabilidad que cada uno debe de tener. Debemos ir buscando tener un país con instituciones más modernas, más sólidas, que nos permite desarrollarnos más allá. Yo veo las políticas de pobreza. Viene un presidente y crea las propias, o viene un gobernador y crea las propias. Se va, desaparece el programa, llega otro nuevo, igual en las alcaldías.
Hoy, por ejemplo, pues prácticamente el 100% de los programas de erradicación de pobreza son federales, estatales y municipales pues hay muy pocos. Hoy tenemos que buscar ir un poco más allá, tener gente experta que verdaderamente desarrolle un modelo donde todos los partidos políticos estén incluidos, que independientemente si en 12 años gana la presidencia el Partido Verde o Nueva Alianza o el PRD o el PRI o el PAN o quien sea, sin importar quién sea la persona, como país tengamos una visión de desarrollo y de futuro. De esa manera vamos a poder dar el siguiente paso para ser verdaderamente un país del primer mundo. Mientras nos dediquemos solamente a solucionar el problema día a día de la sociedad, nos vamos a dedicar a eso, a solucionar problemas, pequeños. Yo siempre le digo también a la gente, y ya con esto voy a tener que finalizar, porque si no, me deja el vuelo y me regaña nuestra candidata. Siempre le digo a la gente algo muy importante. El político está muy acostumbrado a preguntarle a la gente cuál es su necesidad. Y te dicen, pues mi necesidad es que me arregles la calle, que me arregles la lámpara, o la que sea. Pero creo que es importante preguntarle a la gente, independientemente de cuál es tu necesidad, cuál es tu anhelo, a qué aspiras, qué sueñas, qué piensan tus hijos, hacia dónde podemos trabajar a futuro. Y siempre lo digo en especial en las comunidades más humildes, pero creo que todos tenemos la misma aspiración. El padre de familia aspira a que su hijo tenga, cuando sea mayor, una mejor oportunidad de estudio, de empleo, de negocios. El que es abuelo aspira a que si en su momento ellos no pudieron estudiar una carrera, sus nietos estudien una carrera, una maestría, un doctorado, y así. Nosotros tenemos la aspiración siempre de que nuestros hijos vayan más allá de nosotros. Por eso es importante preguntarnos cuáles son nuestras necesidades el día de hoy, pero también cuáles son los anhelos de Veracruz. ¿A qué aspiramos como Estado a 5, 10, 12 años? ¿A qué aspiramos como sociedad? No nos podemos quedar hoy solamente estancados en solucionar el problema del día a día. Tenemos que ir pensando también y preguntarle a la gente, y a veces lo preguntamos y se nos quedan así en shock, porque mucha gente no lo está pensando. Pero para tener un verdadero estado de desarrollo hay que preguntarle, oye, ¿y qué sueñas? ¿A qué aspiras? Y de repente hay gente que sí llega y te dice, aspiro a que mi hijo termine la universidad, aspiro a que mi hijo pueda vivir en una mejor casa de la que vivo yo, aspiro a que mi hijo tenga un mejor trabajo que yo el día que sea grande. Y cuando lo hacen, nosotros también logramos que el veracruzano, que los ciudadanos se pongan un objetivo mayor en su vida y de esa manera también hagan un esfuerzo extra. Solamente así vamos a lograr sacar a este estado del atolladero en el que estamos el día de hoy, pensando un poquito más allá, pensando en qué podemos hacer sí el día de hoy, pero qué podemos hacer el día de mañana, o en 5 o en 10 años. Creo que es una meta ambiciosa, pero también creo que es lo que merece hoy Veracruz. Merece que verdaderamente veamos lo que podemos hacer, no solamente hoy, sino hacer mañana. Yo les quiero agradecer, decirles que estamos en contacto constante, que nosotros tenemos una campaña de cercanía con la gente, que a lo mejor no nos van a ver tanto en espectaculares, bardas promocionales, seguramente no será así, pero que tenemos las ideas, las propuestas, sobre todo la cercanía necesaria para trabajar con todos los veracruzanos. Y que es otro aspecto que tenemos que cambiar, votar por la gente, no votar por la barda, ni votar por la lona, ni mucho menos. Creo que hoy es algo muy importante que nosotros también desde un principio establecimos que íbamos a hacer una campaña austera, acorde a las necesidades de los veracruzanos. Porque es un insulto, un gasto tan grande cuando 2 millones de paisanos no saben si hoy se van a llevar algo a la boca. A mí por lo menos, en mi corazón yo no me sentiría bien. Yo no me sentiría bien hacia adentro si sé que hoy hay alguien que no va a comer y que nosotros estamos gastando una cantidad insultante de dinero en eso. No lo vamos a hacer, vamos a hacer una campaña como esta. Y solamente pedirles algo por último. No les quiero pedir que voten por mí. Lo único que les quiero pedir es que oren por nosotros todos los días. Que oren por nosotros para que tengamos la sabiduría, la iluminación